buenos días, amados hermanos, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este primer día, en esta escuela dominical, le damos en esta mañana la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias por este momento tan magnífico, maravilloso. Gracias le damos al Padre por darnos la bendición de poder compartir y disfrutar a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios. Hijos, los amo mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a entregarle en las manos del Padre, con la guía del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, esta maravillosa enseñanza para que sea el Dios de la gloria que siga ministrando. Amado Padre de la gloria, te damos infinitas gracias en esta mañana por darnos la bendición de poder estar aquí reunidos en la unidad del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Te damos infinitas gracias por darnos la bendición de poder compartir tu palabra, de poder ser guiados y ministrados por el Espíritu Santo. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos en esta mañana para que conforme a la voluntad y el propósito tuyo, sea el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, quien levantó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y que hoy sabemos que está sentado a la diestra tuya, mi Padre nuestro, nos ayude el Espíritu Santo, que siga ministrando y que a la luz de tu palabra ministre nuestras almas y nuestros corazones. Gracias por este momento tan solemne, por este momento único de nuestra vida, cuando estamos reunidos como iglesia, cuando estamos en la unidad del Espíritu Santo y pidiéndole y suplicándole que sea Él el que nos ministre y que sea tu Santo Espíritu, Dios único y verdadero, que grabe tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Gracias por llenar nuestros vacíos con tu palabra. Gracias por llevarse el dolor, la tristeza, la angustia, por llevarse toda soledad, por llevarse toda escasez. Gracias por seguir llenando nuestras vidas con la llenura del Espíritu Santo, con ese poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Porque tu palabra sigue siendo el poder en nuestras vidas, porque tu palabra es el que nos da el conocimiento verdadero de ti, mi Dios único, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que nos da el regocijo y la bendición de poder disfrutar de este día tan maravilloso, de este día lleno de gloria, de paz y de mucho amor. En tus manos preciosas entregamos esta enseñanza. En tus manos preciosas entregamos la ministración de tu palabra. Gracias, muchísimas gracias por ayudarnos, por guiarnos, por ministrarnos, por fortalecernos, por seguir renovando nuestras fuerzas, por seguir renovando nuestra mente y nuestro entendimiento con el poder de tu palabra. Padre del cielo, bendecimos esta enseñanza, bendecimos a toda tu iglesia y bendecimos a todos aquellos, Señor, al cual, Padre de la gloria, llegue este mensaje, para que seas tú, Señor, que sigas obrando grande y poderosamente. Gracias, amado Padre de la gloria, y bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Buenos días, amados hermanos. Venimos hoy con alegría de corazón a compartir este mensaje tan importante en estos tiempos donde para el mundo es turbulencia, donde para el mundo es ansiedad y angustia, pero nosotros para los hijos de Dios es gozo, paz, gracia y amor en el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias a Dios porque tenemos este privilegio y la bendición de poder estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Filipenses capítulo número 1 y vamos a sacar una enseñanza grandísima
Y vamos a pedirle a Dios que siga ministrando y que nos ayude en esta hermosa, maravillosa enseñanza y que esta palabra siga siendo grabada en las tablas de nuestro corazón. El título de la enseñanza de hoy es la comunión del Evangelio, basado en Filipenses 1, del versículo 1 al 11. Y compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo también le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, hijos hermosos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Qué importante es esta enseñanza. Debe transformar y cambiar nuestras vidas, amados hermanos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuándo, hijos? Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. Dios a mí, como siervo de Dios, me es testigo de cómo os amo, pues cómo os amo a todos. Vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Los amo en el amor de Cristo, hijos. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 7, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es muy importante para nosotros en la iglesia de hoy, amados hermanos. Estar en Cristo forma parte de la comunión cristiana, porque es una fuente de gozo en estos momentos que son difíciles. Estar en ese amor de nuestro Señor Jesucristo es una fuente de restauración. Es una fuente de vida para ti y para mí. Pablo está aquí en esta epístola, está prisionero. ¿En dónde? En Roma, amados hermanos. Y Pablo escribe esta carta no mirando el momento que vivía, ni mirando el lugar donde estaba, sino era recordando permanentemente, ¿cierto?, a sus hermanos, a la iglesia, donde Dios lo había puesto y donde Dios le había permitido, ¿cierto?, que sembrara esa iglesia en Filipos. Y sin embargo, Pablo, no mirando en el lugar donde estaba, se regocijaba en la comunión del Evangelio. Iglesia, regocijémonos hoy, no mirando donde estamos, no mirando lo que estamos viviendo, sino en la comunión, vivamos en esa comunión verdadera de la unión
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tres frases importantes de su actitud gozosa del apóstol Pablo en una cárcel hacia la iglesia de Filipenses, hacia la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad que quedaba muy lejana, pero una ciudad que estaba en Roma, donde Pablo estaba prisionero. Y vamos a ver del versículo número 1 al versículo 6, la primera frase de gozo. Esa primera frase que inspira a cualquiera, te puede inspirar en el día de hoy a ti y a mí, a que vale la pena servir al Señor. Vale la pena seguir al Señor Jesucristo y vale la pena ser esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa primera frase dice, los tengo en mi mente, dice Pablo. Mire lo que dice el versículo 1 al versículo 6, hermanos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo siervos de Jesucristo. Él los tenía ¿en dónde? En su mente. Yo los tengo en mi mente y gracias a Dios que ustedes me tengan en su mente también. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba obrando en el apóstol Pablo, en un hombre no mirando la condición ni el lugar donde él se encontraba. Pablo no escribió esta epístola para corregir, amados hermanos, una doctrina o para corregir la conducta de la iglesia. No, él simplemente la escribió como una carta de agradecimiento. ¿A quién? A la iglesia de Filipo. Él trata aquí el tema que estamos seguros, hace que todos nosotros nos regocijemos. Él trata aquí, en esta epístola, en la enseñanza del día de hoy, trata el tema del vivir cristiano y la experiencia cristiana. Nosotros tenemos que pensar, meditar bíblicamente. ¿Cuál es mi vivir cristiano? ¿Cuál es tu vivir cristiano? ¿Cuáles nuestras experiencias? Porque si no hay una vida en Cristo, si no tenemos un vivir cristiano, no podemos tener experiencias cristianas. Por eso, amados hermanos, en el día de hoy, anhelemos vivir más en la presencia de Dios. Porque muy pocos en el día de hoy hablan de experiencias en Cristo. Dicen y hablan de lo que quieren tener y hacer en este mundo. Pero evidencias, vivencias, experiencias con Cristo son muy pocas las en que nosotros estamos escuchando. Solamente en la iglesia de Cristo, en esta iglesia local, nosotros hemos experimentado en este tiempo de cuarentena, en este tiempo, ¿cierto?, de recogimiento con el Señor, hemos experimentado esas experiencias, porque nuestro vivir desde hace unos años para acá, hasta el día de hoy, nuestro vivir es cristiano, es en Cristo. Y por eso las experiencias que tú y yo hoy estamos viviendo deben ser en Cristo, experiencias cristianas, experiencias del reino de los cielos, experiencias del fruto del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Pablo en el versículo número 1 menciona a Timoteo como bien conocido por los filipenses. Yo los invito, amados hermanos, que en esta tarde misma, en Hechos 16, todo el capítulo de Hechos 16, ahí menciona Pablo desde la cárcel, ¿cierto? Toda la escritura, y hace mención de tres personajes muy importantes. Pero seguimos con Timoteo, y ahora Timoteo estaba presente ¿con quién? Con Pablo, porque dice en el versículo 1, y Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, en ese momento, ¿quién estaba con Pablo? Estaba Timoteo, amados hermanos. No quiere decir que Timoteo tuvo parte, ¿cierto? En la redacción de la carta, de esta carta a los filipenses, no. Porque Pablo luego usa su pronombre yo en vez de nosotros. O sea, Pablo, sí, Timoteo era
su ayuda, ¿cierto? Pero Pablo fue quien Dios le inspiró, le reveló, ¿cierto? La carta para los filipenses, para que le escribiera esta carta, ¿cierto? A esta iglesia, que era una iglesia conforme al corazón de Dios. Porque más adelante vamos a ver en este estudio lo rico, la riqueza que hay, ¿cierto? En esta carta a los filipenses, amados hermanos. En el versículo 2 dice, gracia y paz a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz al Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que cuando Pablo pide a Dios gracia y paz, porque cuando dice gracia y paz de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, le está pidiendo a Dios que la gracia y la paz de Dios esté con sus hijos en la iglesia. Lo mismo pido yo hoy, que la gracia y la paz esté con todos vosotros en este día. Para sus hermanos, está pidiendo realmente que tengan el gozo de conocer a Dios como Padre. Eso es lo que Pablo cuando dice gracia y paz está pidiéndole a Dios, ¿cierto? De conocerlo a Él. Invitarlos cuando nosotros tenemos la abundancia gracia de Dios y la paz de Dios es porque esa paz fue la que el Señor Jesucristo nos dio para con Dios. Y cuando lo conocemos disfrutamos mucho más de la paz. Disfrutamos mucho más de esas hermosas enseñanzas que Dios nos da. Y esa gracia maravillosa. Gloria a Dios. Y la paz de estar relacionados con Él. La gracia de la bendición de conocer a Dios. Y la paz es de relacionarnos para con Dios. Que haya paz, que haya esa coinonía, que haya esa comunión con el Padre, con Dios mismo, ¿no es cierto, amados hermanos? Que tengamos paz para cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, no lleguemos angustiados ni desesperados, sino lleguemos con esa paz, que esa paz es la que nos permite tener una excelente relación para con Dios. Gloria a Dios. También esa paz y esa gracia es para que tengamos una relación para con los hombres y para consigo mismo, para contigo mismo y para conmigo mismo. Por eso no debemos de angustiar, amados hermanos. Que alargaron, que no alargaron, que sí van a salir, que no van a salir. Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Que Él tiene todas las cosas bajo control, para ti, para mí, para la iglesia, ¿cierto? Y aún misericordia, ¿cierto? Que el mundo no merece, pero Él es misericordioso también con ellos. Gloria a Dios. Y esa gracia y esa paz, amados hermanos, no se pueden recibir sino mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro mediador. Solo mediante nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir esa gracia y esa paz. En el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está dando gracias a Dios, porque de gracia él estaba recibiendo y de gracias él estaba dando. De gracias recibimos tú y yo, de gracias damos. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Pablo, aún en la prisión, aún en el lugar donde se encontraba, Pablo siempre se acordaba de la iglesia, de sus hermanos, de sus amigos, de todos aquellos que lo ayudaban, que lo apoyaban, aún él estando lejos de ellos. Estaba ausente en el cuerpo, pero estaba presente en el espíritu. Hoy tú y yo estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes en el espíritu, pero para la honra y la gloria de Dios Padre, amados hermanos. Versículo número 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre, ¿cuándo? Siempre en todas mis oraciones, dijo, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuál era la actitud de Pablo en esos momentos? Es la misma actitud que debemos tener tú y yo en este momento y en este tiempo. Rogando los unos por los otros. Pero ¿con cómo, amados hermanos?
con gozo, orando los unos por los otros, rogando con gozo por todos vosotros, por la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Que la iglesia cada día, pedidme a nuestro Padre que está en el cielo, que cada día en el nombre del Señor Jesucristo la iglesia sea más empoderada, que estemos más en la unidad del Espíritu Santo de Dios, como cada día anhelas tú y anhelo yo, que estemos nosotros, amados hermanos. Por eso en el versículo 4 dice, haciendo oración. ¿Qué hacía Pablo permanentemente? Dice en el versículo, siempre en todas mis oraciones. ¿En cuántas de las oraciones de Pablo? En todas mis oraciones. O sea, haciendo mi oración. O sea, dice Pablo haciendo mi oración, haciendo tu oración y mi oración. O pedido por todos vosotros. La frecuente repetición de todos con vosotros indicaba que Pablo desea declarar su amor por todos, por igual, sin hacer acepción de personas. Así como lo hizo el Padre que está en el cielo a través de su Hijo amado, que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, sin acepción de personas. Eso es lo que tenemos que tú y yo, sin acepción de personas, ¿cierto? En la iglesia, estamos hablando de la iglesia, dentro de la iglesia, amados hermanos. Pablo le estaba hablando era a la iglesia. Y por eso Pablo dice, la declaración de Pablo y su verdadero amor era un amor igual para todos. Y Pablo no quiere reconocer ninguna división entre la iglesia. Pablo no quería reconocer ninguna murmuración dentro de la misma iglesia. Y más adelante vamos a mirar cuál es la diferencia entre una iglesia y otra iglesia. Por eso, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por vuestra qué? Comunión en el Evangelio. Así como lo hacemos tú y yo, desde el primer día hasta ahora. Pablo siempre les enseñaba, siempre oraba y decía, Señor, que estemos en la comunión del Evangelio. ¿Sí? Desde antes, de siempre y ahora. Que estemos como iglesia. Esto es una oración maravillosa para que tú y yo la pongamos en práctica. Que tú y yo nos esforcemos cada día y seamos cada día mucho más valientes. Los creyentes tenemos la participación del Hijo de Dios. Aquí lo que enseña en el versículo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el día de hoy, hasta ahora, iglesia. Y por eso, en el mismo versículo, hay una reflexión, dice, los creyentes tienen la participación del Hijo de Dios. En 1 Corintios 1:9, tomen nota, amados hermanos. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel, para contigo y conmigo, para su iglesia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios. ¿A qué nos llamó? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo en el versículo 5 los estaba invitando a que tuvieran una comunión con el Hijo de Dios. Por eso en el versículo 1 Corintios 1:9, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? No, iglesia. Nosotros no podemos tener sino esa comunión para con nuestro Señor Jesucristo. Esa comunión en el Evangelio. Esa unidad en el Espíritu Santo, que todo es posible si el Espíritu de Dios mora en nosotros y si hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas quedaron atrás. Las cosas quedaron en el pasado. Todo quedó ayer. He aquí todas son hechas nuevas. Hoy es un nuevo día. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo atardecer. Es un nuevo anochecer. Todo ha sido nuevo en el día de hoy. Disfrutemos de las cosas nuevas que el Señor Jesucristo nos está dando. La comunión con el Padre también.
Esta es la comunión con el Hijo en Primera de Corintios 1:9. La comunión con el Hijo es en Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos, ¿qué? Visto y lo que hemos oído. Eso os anunciamos. ¿Qué tenemos nosotros que anunciar? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué decía el apóstol Juan? El apóstol Juan, ¿cierto? Estaba predicándole a quién? A la iglesia. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice él. Eso os anunciamos. Eso es lo que tenemos que anunciar. Después de tener esa comunión con Dios. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Esa verdadera comunión, el anhelo de nuestro corazón, donde nos guía el Espíritu Santo de Dios, es para que tú y yo tengamos una comunión con el Hijo y con el Padre. Para que tengamos esa relación permanente en este nuevo día, en este nuevo amanecer. En esta nueva semana tengamos esa comunión, ¿cierto? Con el Hijo y con el Padre. En el Evangelio, para llegar a ser participantes de qué, hermanos? Esa comunión en qué? En el Evangelio. Cuando tú y yo escudriñamos las Escrituras, estamos teniendo esa comunión con el Hijo y con el Padre. Y empezamos a ser participantes del Evangelio, de la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión, ¿qué representa esa comunión? Representa fidelidad, santidad, pureza, obediencia. El caminar permanentemente andando en el Espíritu, amados hermanos, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Y dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. Y el amor de Dios. El apóstol Pablo, ¿cuál era el anhelo de su corazón? Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué dice? Ejercen aquella participación por actos de comunión. ¿Cómo ejercemos nosotros esta participación, amados hermanos? Por actos de comunión en el Evangelio, en las Escrituras, con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Es la única comunión, a través de las Escrituras, a través de cuando tú y yo estamos predicando, ahí hay una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Comunión en razón de dar y recibir. ¿Esa comunión en razón de qué? De dar y recibir, amados hermanos. Esa es la comunión que tú y yo debemos, ¿cierto? De dar y recibir. Entre más nosotros vengamos a la palabra, estamos dándole el tiempo que Dios quiere que le estemos dando. ¿Y qué estamos recibiendo de Él? Revelación. ¿Qué estamos recibiendo de Él? Discernimiento. ¿Qué estamos recibiendo de Él? Más llenura de la unción del Espíritu Santo. Es más bienaventurado que, hijos hermosos, dar que recibir. Gloria a Dios. En 2 Corintios 9:13, aquí hay una referencia de un texto bíblico que es más bienaventurado dar que recibir. Dice, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la experiencia de esta ministración, de lo que estaba dando el apóstol Pablo. De esta ministración, ¿cierto? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Por la obediencia que tú y yo vamos a profesar por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente. ¿Qué debemos nosotros compartir? Generosamente lo que tiene
lo que tienen con ellos y con los demás. Nosotros debemos de compartir primeramente con generosidad lo que nosotros tenemos. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. El Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da a nosotros y nosotros damos de lo que hemos recibido. Abundantemente, con buen tiempo, con la abundancia de amor y de la gracia y de la paz que hemos recibido del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado. El que es enseñado. ¿Quiénes estamos siendo enseñados en estos momentos? Tú y yo, amados hermanos, por el Espíritu Santo. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, todo lo bueno. Hagamos partícipe al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de todo lo bueno, de lo que Él nos está dando a nosotros. Y nosotros también hagamos partícipes de aquellos que nos instruyen a nosotros aquí. Porque eso es una bendición muy grande para ti como iglesia, para nosotros como iglesia. Amados hermanos, no nos olvidemos de la comunión. No nos olvidemos de esa oración maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Qué tenían en común el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que eran uno solo. Había una comunión. Todo, un mismo sentir, un mismo pensar. Siempre ellos hablan de eso. Y mi Padre, decía nuestro Señor Jesucristo, mi Padre y yo somos uno solo. Por eso en el versículo dicen que por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, por vuestra comunión ¿en qué? La comunión que tú y yo vamos a tener siempre del Padre y del Hijo, ¿cierto? Es, amados hermanos, en el Evangelio. Desde el primer día que tú lo conociste hasta ahora, la comunión debe ser en el Evangelio, en la palabra de Dios revelada. Versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. ¿De qué estamos persuadidos tú y yo, amados hermanos? ¿De qué estamos convencidos usted y yo, amados hermanos? De que el que empezó la buena obra en ti y en mí, en nosotros como iglesia, por tanto el resultado asegurado, que es Dios, ¿qué pasa? La perfeccionará. Hasta cuando vuelva el Señor Jesucristo, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, Dios hoy está perfeccionando tu vida y mi vida. La sigue perfeccionando, porque la obra, versículo 6 dice, estando persuadidos, o sea, estando ¿qué? Convencidos de que Dios, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena ¿qué? Obra. ¿Qué comenzó Dios en tu vida y en mi vida? La buena obra. Gloria a Dios. Porque Él empezó esa buena obra. ¿Y qué está haciendo hoy en estos momentos en tu vida y en mi vida? Está perfeccionándola hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva, ya la perfeccionará por completo. Ay, ay, ay. Vamos a colocar, ¿qué dice Filipenses 2:13? Ahí mismo donde estamos. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién? Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce en vosotros? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce la comunión en el Evangelio? El querer como el hacer.
porque Dios es el que produce cuando tenemos esa comunión permanente en su palabra y en el Evangelio, empieza Dios a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo es su buena voluntad? Agradable y perfecta, amados hermanos. Gloria a Dios. La buena obra, iglesia, toda obra que Dios empieza, la acabará. La obra que Dios empezó en ti y en mí, la acabará. Vamos a colocar un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré. Primera de Samuel 3:12. Dice la palabra. Aquel día yo cumpliré contra Elí. ¿Contra quién? Elí. Todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasó con Elí? Sus hijos se desordenaron. Pero Elí nunca los corrigió. Dios le da en sueño al profeta Samuel y le dice a Elí lo que ha de acontecer en su casa. Por eso dice en el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. O sea, desde el inicio de su generación hasta el fin de su generación. ¿Qué dice? Contra él. ¿Qué dice? Que contra él, o sea, la maldición que vino sobre él. El castigo que vino desde el principio hasta el fin, porque nunca corrigió a sus hijos. Porque nunca les dijo, esto que ustedes están haciendo está desagradando a Dios. Estos que ustedes practican, sus borracheras, ¿sí? Su laxivia, su fornicación, sus mentiras, esto va a traer destrucción a sus vidas, pero no a la mía. Por eso dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, él visitó, pero le advirtió y Elí tenía que haber corregido, haber parado, ¿cierto? El pecado de sus hijos, pero nunca dijo nada. Con muchos padres en el día de hoy, ven que sus hijos siguen practicando el pecado y más bien se quedan callados. Sigamos, amados hermanos. Ningún hombre hoy por hoy empieza un trabajo al azar. Empiezan una obra y no la terminan. No, ¿no es cierto? La empiezan. De una u otra manera la logran terminar. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo empiece esa obra? ¿Cuánto más el que Dios empiece una obra es garantía de que la terminará? Cuando Dios dice en su palabra, ¿cierto? En el versículo número 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Iglesia, ustedes y yo hoy tenemos que estar seguros que la buena obra que Dios empezó en ti y en mí, la terminará. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz. El Señor dijo que traería paz sobre la nación de Israel. Lo prometió y lo cumplió, aunque cometieron muchos desvíos, aunque cometieron muchos errores, pero Él cumplió. Dios cumplió. Y por eso dice en Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz. Nos darás. No tú nos das, sino nos darás. Ellos sabían que lo que Dios había prometido, que la obra que Él dijo que haría en ellos, ¿cierto? La terminaría. Tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Porque la buena obra que empezó en la nación de Israel, ¿cierto? La terminará. Él les dijo que le daría paz y Dios le dio paz. Así en cuanto a la obra aquí especificada, el perfeccionamiento de la comunión o la participación de ellos en el Evangelio. Ese perfeccionamiento de la comunicación, de la comunión o la participación de ellos en el Evangelio. Entre más, amados hermanos, estemos en comunión en el Evangelio,
que participemos más del Evangelio, más de la palabra de Dios, amados hermanos, Dios nos perfeccionará cada día más y más y más, más y más y más, porque esa es la buena obra que Él empezó. Romanos capítulo número 8, vamos un momentico a Romanos capítulo número 8, ahí atrásito, que no se vayan a devolver mucho, hijos. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Dice en el versículo número 29. 8:29 y después vamos del 35 al 39. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el príncipe, el primogénito entre muchos hermanos. Porque dice aquí en el versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, la buena obra que Él empezó en nosotros, la ha venido, ¿qué? Perfeccionando. Aquí, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, ¿cierto? Que a los que Él, dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿cierto? A la imagen de su Hijo, a la imagen de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué iglesia? ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Gloria a Dios. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o cuarentena o coronavirus o epidemia o persecución? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, iglesia. Por causa de nuestro Señor Jesucristo somos vituperados, perseguidos y hasta muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, en todo lo anterior, angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez o peligro, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, y les daba una seguridad a la iglesia en Roma, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Nada, iglesia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Eso era lo que Pablo, gracia y paz a vosotros, en la común fe, en la comunión y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les estaba recordando que pasara lo que pasara, el amor de Dios estaba aún, ¿cierto? En el lugar, en la prisión, en el momento y en el instante donde Pablo se encontraba. Aún estaba ahí el amor de Dios. Por eso dice, ni la desnudez, ni la prisión, ni la tribulación, ni la angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez o peligro, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Pablo no pensaba en sí mismo, amados hermanos. Estamos en la primera frase. Los llevo en mi mente, dice. Pablo no pensaba en sí mismo. En lugar de eso pensaba en sus amados santos, los apartados, en la distante Filipos, a muchos kilómetros de donde él se encontraba. Todo recuerdo era una bendición para él. Y todo recuerdo debe ser una bendición para ti y para mí cuando nos recordamos de nuestros hermanos y cuando oramos por ellos. Es una bendición muy grande, amados hermanos. Aleluya. Incluso el sufrimiento que experimentó en la cárcel de Filipos. Lo podemos ver en el capítulo 16 de Hechos. Que Pablo, ¿cierto? Sí, Pablo fue prisionero allá.
¿Por qué? Porque reprendió un espíritu de adivinación, de brujería y hechicería de una jovencita. Entonces los dueños de esa jovencita, los amos de ella, como les producía billete, entonces los denunció y los metieron ¿dónde? A la cárcel, hermanos. Pero eso es lo que nosotros vamos a sufrir también, iglesia, en un momento determinado. Persecuciones, angustia, hasta hambre, hermanos. Pero de todas ellas, el Señor nos libra. Al orar por ellos, se regocijaba Pablo ¿de qué? De su salvación y crecimiento. ¿Cuál era el gozo de Pablo? De la salvación de ellos y de su crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sabía que lo que Cristo comenzó en sus vidas, porque todo lo que Dios ha hecho, lo comenzó, lo que el Señor Jesucristo ha comenzado en tu vida y en mi vida, amados hermanos, lo perfeccionará. ¿Por qué? Porque Él dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin de todas las cosas, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahora vamos un momentico a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor a los hebreos nos estaba diciendo, despojémonos del pecado y de lo que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. O sea, corramos a estar en comunión, en la palabra, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuál carrera? La que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Eso es estar en comunión. Eso es tener intimidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hijos hermosos, yo no pienso en mí mismo. Pablo no pensaba en sí mismo. Tú no debes de pensar únicamente en ti mismo, en tus hijos, en tu familia y tu esposa. Pablo no pensaba en esos momentos en los inconvenientes. Pablo pensaba en sus hermanos, ¿cierto? En la iglesia. En lo que la paz y la gracia, el conocimiento del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estaba en ellos. Gloria a Dios. Número 2, frase número 2. Los tengo en mi corazón, dijo Pablo. Los tengo en mi corazón. Primera frase, los tengo en mi mente. Segunda frase, los tengo en mi corazón. Versículo número 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos número 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. Qué bendición de Dios. ¿Dónde los tenía Pablo? En su corazón. ¿Dónde los tengo yo a ustedes, hijos? En mi corazón. Así deben de estar ustedes. Debemos estar los unos por los otros. Los tengo, ¿cierto? Dijo el apóstol Pablo, en el corazón. Y en mis prisiones. Y en los encerramientos que estemos. Y en defensa y confirmación del evangelio. ¿Qué defendía Pablo? ¿Qué confirmaba Pablo? El evangelio, amados hermanos. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Gracias por la abundante gracia de Dios, amados hermanos. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo, ¿a quién colocaba de testigo? ¿Será que tú y yo podemos colocar de testigo a Dios? Dijo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tú y yo nos debemos amar y Dios debe ser testigo, pero con el amor de nuestro Señor Jesucristo, no con el amor tuyo, el amor mío, no, es con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amados hermanos, aleluya. Justo sentir esto. En el versículo 7, justo sentir esto, hermanos. Tener la confianza que ya expresamos de los versículos 4 al 6. Esa confianza, esa comunión, esa dependencia total, ¿cierto? Del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, como la tenía el apóstol Pablo, en un lugar que se llama prisión. En vuestro favor, decía Pablo, la confianza. La confiada oración de Pablo a favor de ellos fue que Dios perfeccionase en ellos su propia obra de gracia. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que Dios perfeccionase en ellos su propia obra, la propia obra de quién, de Dios, o sea, su gracia. Que Dios cada día siga perfeccionando la gracia. Que Dios cada día siga perfeccionando el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? En cada vida, en la vida de cada uno de nosotros. Por cuanto os tengo en el corazón, Pablo, ¿dónde los tenía? En el corazón. Yo también, hijos hermosos, yo los tengo en el corazón. Es natural y justo que yo ore así confiadamente por vosotros. Me es justo pensar así por vosotros, dijo Pablo. O sea, Pablo se sentía gozoso. Pablo vivía un amor incondicional, un amor tan grande. Vivía una paz maravillosa en la prisión. ¿Por quién? Por sus hermanos. Porque eso, el anhelo y el deseo del corazón de Pablo es de que cada día ellos fueran perfeccionados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les estaba recordando aún, que dice en el versículo 7, y en mis prisiones, aún en las prisiones, en la prisión, ¿cierto? Donde se encontraba Pablo, tenía un afecto muy grande, tenía recuerdos maravillosos para sus hermanos en Filipos. Pablo no declaró aquí tristeza. Pablo no se estaba quejando de nada. Pablo estaba en la presencia de Dios permanentemente, amados hermanos. Dice Pablo, por cuanto participáis conmigo en la gracia del Evangelio. ¿Qué participación debemos tener tú y yo hoy en la unidad del Espíritu Santo de Dios? Amados hermanos, la gracia del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, llevémonos hoy esta reflexión. Las prisiones, los encierros, la angustia o la enfermedad no encierran el amor de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. La iglesia de Filipos se componía de un grupo mixto de personas, pero unidos ¿en qué? En amor. Tú y yo tenemos que estar unidos en ese amor. Ese amor era la que unía a Pablo con todo este grupo mixto de personas que había en este lugar. Entre ellos estaba la acomodada ¿qué? Lidia, una mujer prestante, una mujer que tenía dinero y le dijo a Pablo, yo los obligo a que se queden hoy en mi casa, le dijo a Pablo. También en este grupo de personas estaba el carcelero de Filipos. Estaba el carcelero
que vio que las puertas estaban abiertas y se iba a quitar la vida, se iba a matar. Pero Pablo le dijo, no lo hagas. ¿Y qué vino sobre la vida de él? Él creyó. Toda su casa creyó. Toda su casa se bautizó. Toda su casa vivió. Toda su casa. No como unos, mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero mi casa y yo significa que toda mi casa y yo creemos. Toda mi casa y yo permanecemos y obedecemos y estamos en la comunión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué llegó sobre el carcelero de Filipo? ¿Qué llegó sobre su casa? Salvación y vida eterna, amados hermanos. Gloria a Dios. También las había compartido la muchacha esclava. Todo esto está mencionado en el capítulo 16 para que hermanos lo hagan allá en casita. Más otros creyentes que habían, y la mayoría que eran hermanos, judíos o gentiles, eran gentiles hermanos, que había en ese tiempo en la iglesia de Filipos. Participaban en el ministerio del Evangelio junto a Pablo y junto a Pablo y quién más, junto a Pablo y todos ellos participaban, había una participación, había una coinonía, había unidad en el Espíritu Santo de Dios. Sus corazones estaban unidos, amados hermanos, en su amor por Cristo y del uno por el otro. Esa es la unidad que debe existir hoy en nosotros como iglesia, amados hermanos. Unidos en su amor por Cristo. Tú y yo debemos estar unidos en nuestro amor por Cristo. Y ese mismo amor nos lleva a que nos amemos los unos y los otros. ¿Qué diferencia con la iglesia de Corinto, hermanos? ¿Cierto? Hay una gran diferencia entre la iglesia de Filipos y la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21. Mira lo que el apóstol Pablo en estos momentos, en ese momento, también anhelaba en su corazón. Pues me temo que cuando llegué, no os hallé tales como quiero. A diferencia de la iglesia en Filipenses, Pablo no los halló como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Querían la presencia de Pablo ellos? No, no la querían. ¿Por qué? Que haya entre vosotros, ¿por qué? No la querían la presencia de él. ¿Qué había en la iglesia? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille. Que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, o sea, no han dejado la mentira. Que no te pase a ti, que no me pase a mí, amados hermanos, como lo que aconteció en la iglesia de Corinto. Seamos imagen, tengamos ese ejemplo de la iglesia en Filipenses, de hombres como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ¿cierto? Y de ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo número 21 que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Hay muchos, con tristeza y dolor lo digo, hermanos, que siguen todavía en la inmundicia. Hay ahorita, aún dentro de los hogares que hay ahorita en la iglesia, ¿cierto? Contienda, hay desprecio, hay gritería, ¿cierto? Hay humillación, muchas veces maltrato y muchas veces poca colaboración de los unos para con los otros. Eso dice el apóstol, porque no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. ¿Sí ve la gran diferencia entre la iglesia? Mientras el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cómo vivía Pablo cuando se recordaba, cuando tenía en la mente y tenía en el corazón de los hermanos en Filipos?
Había gracia y paz, había gozo. A gran diferencia de esta iglesia, la iglesia de Corintios. ¿Qué había? Inmundicia, porque no se habían arrepentido, dice. Y no se han arrepentido, no se han arrepentido. Y hoy por hoy, iglesia hermosa, arrepintámonos, apartémonos. Este tiempo de coinonía y de unidad es precisamente para eso, hermanos preciosos. Filipenses 1:8, versículo: porque Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios era testigo de cómo Pablo los amaba en el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los amo yo? Y Dios me es testigo, hermanos, del entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo para con ustedes. Gracias porque ese amor que Dios ha puesto en mí, por todos ustedes, por sus familias aún, ¿cierto? Y por todos aquellos hermanos, no solamente nosotros como iglesia, sino por todos aquellos otros hermanos en otras iglesias locales. Ese es el amor. Que Dios sea testigo de ese entrañable amor que tenemos nosotros, que yo tengo por todos vosotros, y que nos amemos los unos y los otros. Todo verdadero amor espiritual no es sino una porción del amor de Cristo, que conmueve a todos los que están unidos a Él, que conmueven a todos los que están unidos a Él. Gloria a Dios. Tercera frase, la primera frase, los llevo en mi mente. Segunda, los llevo en mi corazón. Y la tercera, los tengo en mis oraciones. Aleluya. Están los versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. ¿Llenos de qué? De frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el versículo 9, y esto pido en oración. El tema de la oración por ellos, como lo dice en el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Gloria a Dios. Siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros. Vuestro amor a Cristo, que produce amor no solo para... El amor de Cristo no puede solo producir amor para ti nomás y para mí. ¿No es cierto, amados hermanos? Ministros de Cristo. Como hizo, sino también amor los unos por los otros, aunque no abunde en estos tiempos, como debería ser. Pero ese amor debe abundar entre nosotros como siervos de Dios. Por eso dice en el versículo Filipenses 2:2, que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Pablo dice: completen mi gozo, amados hermanos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué? Cosa. Y Filipenses 4:2, amados hermanos, dice: ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes y yo siempre debemos de tener un mismo amor y un mismo sentir en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ciencia tenemos que tener, conocimiento de la palabra de Dios, de una verdad doctrinal y práctica. Esa verdad doctrinal es su palabra. Y llevada a la práctica, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Qué trae esa comunión? ¿Qué trae ese mismo amor en la unidad del Espíritu Santo de Dios? Trae discernimiento espiritual. Trae oído espiritual. Trae un tacto espiritual a nuestra vida y trae un gusto espiritual por todo lo del reino de los cielos y por toda la palabra de Dios.
El cristianismo es una planta vigorosa. Usted y yo somos una planta vigorosa, no un almacijo de entusiasmo. ¿Qué es un amasijo? Una masa que si se deja ahí no sirve de nada. Así hay muchos cristianos, ¿cierto? Que necesitan ser avivados, necesitan ser entusiasmados por emociones y sentimientos para poder gritar, Cristo vive, Cristo vive. Pero en el día de hoy son como almacijos, o sea, almacijos. Están ahí, no está pasando nada en ellos, ¿cierto? Porque fueron formados y levantados solo por entusiasmos y emociones. Por eso dice el cristianismo es una planta vigorosa, no un almacijo de entusiasmo. El conocimiento y el discernimiento evitan que el amor sea mal juzgado. El conocimiento y el discernimiento de la palabra de Dios evitan que el amor sea mal juzgado. Muchas veces juzgamos, muchas veces decimos que es que Dios me mostró, que Dios me dijo, ¿cierto? Iglesia amada. Y a veces juzgamos mal ese amor. Tenemos que tener cuidado. Que Dios ha puesto en mi corazón. Dios puso en mi corazón Filipenses 1:10, por ejemplo. Filipenses 1:9, Dios puso en mi corazón. Aleluya, versículo 10 que nos enseña, dice el versículo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Por eso debemos orar, para que cada día la buena obra que Dios empezó en nosotros, nos siga perfeccionando. Para que completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Sincero. Que seamos probados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que seamos probados a la luz del sol, a la luz de la palabra, y hallados que puros delante de los ojos de Dios. Sin ofensa, no tropezaderos, no tropezadores. Que no nos tropecemos nosotros por causa del pecado, o por causa del mundo, o por causa de los dardos del enemigo, por causa de la carne. Que corréis la carrera cristiana sin caer a causa de algún tropiezo, o sea, tentación en vuestro camino para el día de hoy. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque ahorita va a salir, después de que Dios nos permita salir, van a salir muchos, ¿cierto? Porque van a salir con escasez financiera y tengamos cuidado de irnos a meter en cosas que Dios no nos ha mandado. Aleluya. Y dice en el versículo número 11, para terminar, llenos de frutos de justicia. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Frutos. Vamos a mirar varios de esos frutos a través de la palabra. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, fe, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad y virtud. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? A la carne no le gusta. En este tiempo parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina trae tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. ¿Qué pasa con esa disciplina? Viene la tristeza. Pero después de esa tristeza, ¿qué viene? El fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. ¿Y cómo somos ejercitados? En comunión, en esa comunión con el Padre, el Hijo, con el Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fruto para santificación. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Tenemos también el fruto de justicia y ahora el fruto para santificación.
Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, amados hermanos, hemos y hemos hecho siervos de Dios y hechos siervos de Dios. Ahora, dice en el versículo, Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya fuimos redimidos del pecado, hemos hecho sido siervos de Dios, tenemos, y la santificación es un fruto del Espíritu Santo. Por vuestro fruto la santificación, y como fin de todos estos frutos, todo este fruto y frutos, la vida eterna, amados hermanos. En otra versión dice, pero ahora liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Como resultado, dice aquí. Pero ahora que fuimos liberados del pecado, dice en esta versión, me encanta, se han hecho esclavos de Dios. O sea, usted y yo, ¿qué somos? Se han hecho. O sea, nosotros somos esclavos de Dios. Y como resultado, ¿cuál es el resultado de ser esclavos de Dios? Que solo nos dedicamos a Dios. Y el dedicarnos únicamente a Dios nos llevará a la vida eterna, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al enviarnos el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué éramos nosotros? Olivos inútiles. No estábamos injertados, amados hermanos, en Cristo, quien por ser la raíz viviente nos hace ramas fructíferas y productivas y valiosas. Éramos una planta muerta, olivos inútiles. No estábamos injertados en Cristo, quien por ser la raíz viviente nos hace a ti y a mí ramas fructíferas, productivas y valiosas en este mundo para el reino de los cielos. Pablo siempre buscaba para orar por las personas. Su oración aquí es para que pudieran tener vidas plenas. ¿Cuál es la oración tuya y mía a partir de hoy? Es que tú y yo tengamos vidas plenas, ¿cierto? Para con Dios, porque somos esclavos de Dios, amados hermanos. Y cuando somos esclavos nos dedicamos solamente a Dios y eso nos llevará para tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hoy somos ramas fructíferas. Hoy usted y yo producimos. Somos ramas productivas. Somos ramas valiosas. Somos ramas hermosas porque fuimos injertados a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo buscaba siempre, en todas sus oraciones, orar por las personas, para que tú y yo pudiéramos tener vidas plenas. Oremos cada día más y más, amados hermanos, para ti y para mí. Iglesia, siervo de Dios, un cristiano vacío es una tragedia. Pablo oraba para que pudieran llenarse de amor y discernimiento de espíritu. Oremos nosotros por la iglesia para que cada día seamos más llenos de amor y discernimiento de espíritu. Que pudieran ser fieles en su andar diario, que tú y yo seamos fieles en este nuevo día, en nuestro andar diario, seamos fieles para con Dios, que creó los cielos y la tierra. Y que llevaran fruto en el servicio cristiano. Mire las oraciones de Pablo. Esto se llama una oración por madurez cristiana, amados hermanos.
Esta oración por madurez cristiana es la que tú y yo tenemos que seguir ejerciendo todos los días de nuestra vida. Iglesia amada, que nos llevemos en nuestra mente, que nos llevemos en nuestros corazones y que nos llevemos en nuestras oraciones. Esto se llama tener una oración por madurez espiritual, por madurez cristiana, por madurez en la iglesia. Tú y yo de aquí, del lugar donde estás tú, del lugar donde estoy yo, Dios nos sacará, ¿cierto? A poner por obra la madurez espiritual que nos está dando día tras día a la luz de su palabra. Gracias por este tiempo, amados hermanos. Le damos la honra y la gloria al que creó los cielos y la tierra, a ese Padre lleno de amor, a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo de Dios que hoy está con nosotros. Vamos a orar, a bendecir esta enseñanza, a darle gracias a Dios para que Él siga ministrándonos, para que esta palabra no vuelva vacía, para que esta palabra siga cumpliendo el verdadero propósito del cual Dios la ha enviado. Gracias por sus oraciones. Yo oro todos los días, mañana, tarde y noche, por ustedes. Y no solamente por ustedes, sino por la unidad del Espíritu Santo de toda la iglesia en esta nación Colombia. Vamos a orar, hijos hermosos. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy vivimos un regocijo muy grande en nuestra vida. Hoy, amado Padre de la gloria, nos has ministrado y has grabado tu palabra en las tablas de nuestro corazón, para que cada día la gracia y la paz, el conocimiento, el discernimiento, la revelación, la justicia, la santificación, el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo se ha extendido a todas las naciones. Gracias porque hoy tú has obrado perfectamente en todas las áreas de nuestra vida. Porque la buena obra que tú empezaste en nosotros, la seguirás perfeccionando día tras día, Señor. Porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hoy reconocemos, mi Padre nuestro, y mi Señor Jesucristo, que la seguirás perfeccionando hasta el día que tú vuelvas, mi Señor Jesucristo. Gracias por darnos la fortaleza y la convicción de que somos tus hijos amados. Hoy, Señor, te pedimos, Padre nuestro, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, Señor. Oramos por la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Oramos por la comunión en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Cristo no está encerrado en una prisión. No está encerrado en la angustia, la escasez y la enfermedad. Ese amor verdadero nos hace libres, porque el perfecto amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta victoria. Gracias por la palabra profética que tú nos has dado en el día de hoy, porque hoy, Padre del cielo, tu palabra ha traído señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, por nuestras familias, Señor, de sangre. Para que, Padre de la gloria, Señor, tú nos uses como hombres, como siervos, como discípulos del Señor Jesucristo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Que usemos estos medios de comunicación para llegar, Señor, a los confines de la tierra. Para llegar, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Y tu palabra cumple, Señor. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por esta victoria. Gracias, Señor, como iglesia que somos tuya, mi Señor Jesucristo. Oramos por esta enseñanza para que tú la sigas grabando en las tablas de nuestro corazón. Oramos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Gracias
Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, mi Padre nuestro, por ese Hijo amado tan maravilloso, nuestro hermano Señor Jesucristo. Y muchas gracias por nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro, mira aquí, Señor, este pequeño remanente, este pequeño puñado de hermanos, Señor, buscando siempre el propósito y la verdad tuya del Evangelio. Gracias, porque la buena obra, esa buena obra que tú empezaste en nosotros, sabemos, Señor, que la seguirás perfeccionando. Hoy la estás perfeccionando, Señor. Gracias por perfeccionarla hasta cuando tú vuelvas, mi Señor Jesucristo. Bendecimos, Padre del cielo, a la iglesia tuya, mi Señor Jesucristo. Bendecimos al Dios que creó los cielos y la tierra, la nación de Israel, Señor, y tu iglesia con la bendición sacerdotal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos preciosos, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La honra y la gloria es para Dios. En un tiempo no muy corto nos estaremos viendo de nuevo, nos estaremos reuniendo, pero mientras tanto sigamos perseverando en escudriñar, en la oración, en la comunión del Evangelio, y pongamos por obra lo que hoy Dios nos ha enseñado. Pongámoslos en práctica. Inmediatamente compartámoselos a muchos otros. Padre del cielo, te doy infinitas gracias por este tiempo, Señor. Los amo en el amor de Cristo. Ustedes saben que yo los llevo en mi corazón, en mi mente y en mis oraciones. Dios los bendiga.